Heidi Polet, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, SIC-SUMA. El día de hoy vamos a hablar sobre el feocromocitoma. Ok, empecemos. Bueno, para empezar, ¿qué es el feocromocitoma? Este es un tipo de tumor neuroendocrino que surge a partir de las células cromafines, que producen hormonas necesarias para el cuerpo y se encuentran en las glándulas suprarrenales. Alrededor del 80 al 85% de los feocromocitomas se forman en la médula de la glándula suprarrenal y cerca del 15 al 20% surgen fuera de esta área y se llaman feocromocitomas extrasuprarrenales o parangliomas. La mayoría de los feocromocitomas son benignos y no se diseminan a otras partes, y solo el 10% de los feocromocitomas pues se van a diseminar y son malignos. Y podríamos pensar, ¿por qué feocromocitoma? O sea, ¿está muy feo o qué? Bueno, en realidad no tiene nada que ver con feo. Es un neologismo compuesto por el patólogo alemán Ludwig Pick, usando los elementos griegos, ¿sí? Y más su nombre es por las células cromafines, que debe su nombre a una reacción de color de la adrenalina comprobadas del siglo XIX con cloruro férrico. Producían una coloración verdosa y con sales de cromo producían una coloración pardo amarillenta. Entonces no tiene nada que ver con que sea feo. En sí quiere decir células que tienden a teñirse con sales de cromo. Mayormente el 90% de estos tumores se va a presentar de forma esporádica, sí, pero también pueden hacerlo de forma familiar, que eso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, y van a estar asociados frecuentemente a neoplasia endocrina múltiple, que es MEN tipo 2A y 2B, enfermedad de von Hippel-Lindau, neurofibromatosis de von Recklinghausen tipo 1, y funcionalmente se van a caracterizar por producir y secretar catecolaminas como la adrenalina y noradrenalina en cantidades muy superiores a la producción de la médula suprarrenal normal. Entonces pues va a haber una hiperproducción de adrenalina y noradrenalina. Y vamos a tener una regla de los 10. Esto va a ser 10% son tumores malignos, 10% son bilaterales, principalmente derecho, 10% fuera de las suprarrenales y 10% son intraabdominales, 10% tienen un patrón hereditario, 10% se diagnostican en pacientes normotensos y 10% en niños. Entonces no olvidemos esta regla de los 3. Y bueno, para entender bien ¿qué son las catecolaminas, no? ¿Qué es esto que secreta el feocromocitoma? Son sustancias que pueden tener un comportamiento tanto neurotransmisor como hormonal. La adrenalina en el sistema nervioso central va a tener un efecto de neurotransmisor y en los tejidos periféricos va a producir mayormente en la médula adrenal un comportamiento como hormona. La noradrenalina en el sistema nervioso central, al igual que la adrenalina, efecto de neurotransmisor. Y fuera del sistema nervioso central se va a comportar como neurotransmisor y escasamente como hormona. Y bueno, en la etiología vamos a tener dos causas: el feocromocitoma familiar y feocromocitoma esporádico. En el feocromocitoma familiar puede deberse a estas situaciones como neoplasia endocrina múltiple, que ya habíamos hablado un poco de eso, el tipo 2A y 2B. Este problema se va a originar en mutaciones del protogen RET del cromosoma 10 y estos van a ser los más frecuentes. Por ejemplo, en el MEN2A la mutación va a afectar a los exones 10 y 11 y va a ser más raramente. Y en el MEN2B la mutación afecta a los exones 16 y 15. En la enfermedad de von Hippel-Lindau
la alteración se centra en una mutación de un gen supresor que está localizado en el cromosoma 3p2526. Y en neurofibromatosis de Behn-Reckling-Linhausen tipo 1, aquí va a haber una mutación genética que se va a situar en el cromosoma 17q11.2. ¿Ok? Y en el feocromocitoma esporádico, pues es mal conocida, o sea, que no se sabe. Datos recientes, pues indican que hay como algunas alteraciones genéticas que esto causa, pero en sí no se sabe. Y bueno, la fisiopatología del feocromocitoma, ¿en qué se va a centrar? Esta pues va a derivar del exceso en la producción de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que son producidas a nivel adrenal o extraadrenal. Las catecolaminas surgen en el citoplasma celular a partir del aminoácido L-tirosina. Sí, este aminoácido se origina a nivel hepático y en cierta ingesta de alimentos. Ahora vamos a centrarnos en la síntesis de catecolaminas. ¿Ok? Necesito que me sigan con la imagen, por favor. Lo que va a suceder aquí es que a nivel bioquímico, la tirosina se transporta hacia la médula adrenal y va a sufrir un proceso de hidroxilación por medio de la tirosina hidroxilasa, la enzima, en unión con la tetrahidrobiopterina. Van a producir la L-dopa. La descarboxilación de este producto va a producir dopamina, donde se va a almacenar en la membrana y en los gránulos vesiculares. La dopamina B-hidroxilasa, en conjunto con el ascorbato, va a catalizar el producto de hidroxilación, ¿sí? De esta manera produciendo norepinefrina, que se va a liberar por medio de exocitosis a la circulación. La norepinefrina en el citoplasma, en conjunto con las enzimas S-adenosilmetionina y la feniletonolamina N-metiltransferasa, van a sintetizar la epinefrina. Entonces, la norepinefrina y la epinefrina se metabolizan por la monominoxidasa y la ketecol o metiltransferasa, produciendo normetanefrina y metanefrina. Y bueno, al final, las catecolaminas circulantes van a estimular los receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, que están situados en diferentes zonas del cuerpo. Sí, de esta manera van a provocar una serie de acciones fisiológicas a nivel de los receptores alfas, que van a provocar vasoconstricción intensa en los vasos sanguíneos, aumento de la contractilidad cardíaca, gluconeogénesis, glucogenólisis y disminución de la peristalsis intestinal. Y en cuanto a la estimulación de los receptores beta, pues se va a generar un aumento del inotropismo y cronotropismo. Aquí podemos ver algunas de las secciones de la noradrenalina, que es, por ejemplo, incrementa las resistencias vasculares periféricas, aumentando la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, pero esta no va a modificar el flujo cardíaco. En la adrenalina, pues aquí va a haber un aumento del flujo cardíaco y la tensión sistólica, pero no diastólica, que incluso puede disminuir. Dentro de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar, varias investigaciones han concluido que el feocromocitoma se le denomina el gran simulador. Sí, esto por su sintomatología variada a causa de la respuesta a la estimulación de los receptores adrenérgicos.
Y estas van a estar en función de sus condiciones asociadas, edad, benignidad o malignidad, tiempo de evolución, si es esporádico o familiar, tipo predominante de catecolamina secretada, secreción asociada de otras hormonas, ¿sí? Entonces, pues puede variar dependiendo qué catecolamina es, ¿no? Bueno, de hecho aquí podemos encontrar una tríada clínica clásica de esta enfermedad que va a consistir en cefalea un 80%, sudoración en un 57% de los casos y palpitaciones en un 64%. Podemos encontrar otros signos como hipertensión, que cabe destacar que es el signo más marcado en esta población, que es la hipertensión sostenida con crisis paroxísticas en un 90% de los casos, y un 15% de los pacientes presentan cifras arteriales normales. Un 47% se va a asociar con crisis graves de hipertensión, donde se puede sobrellevar secuelas si no se maneja a tiempo. Otras de las situaciones que se presentan es una hipotensión ortostática. Sí, esta condición se produce a causa de dos situaciones: por el bajo volumen plasmático en la circulación presente en esta enfermedad y por la abolición de reflejos simpáticos, por lo que estas características se deben tener presente durante cualquier cirugía o trauma grave. También se presentan alteraciones gastrointestinales. Algunos autores demuestran que el 13% de los casos presentan cuadros de estreñimiento crónico, pérdida de peso, náuseas, vómito y alteraciones cardíacas. Por los altos niveles de catecolaminas en el torrente, va a generar una vasoconstricción generalizada a nivel de los vasos sanguíneos. Sí, esto va a haber un aumento en la demanda y consumo de oxígeno. Pues secundario a esto, el miocardio va a sufrir un daño estructural que va a ir acompañado de necrosis por isquemia, y los daños estructurales en pacientes con feocromocitoma pues han sido los siguientes: engrosamiento de la capa media de los vasos coronarios, fibrosis intersticial, aumento de ácidos grasos libres en el miocito, degeneración local y necrosis de los miocitos. También podemos encontrar algunas manifestaciones metabólicas, como aumentado el lactato, que puede generar una acidosis láctica, una hiperglucemia que genera diabetes mellitus, un aumento en la actividad metabólica que genera intolerancia al calor y fiebre, y hipercalcemia. También algunas alteraciones hematológicas como aumentado el hematocrito. Y algunas formas especiales del feocromocitoma puede ser en el embarazo. Sí, tras la aparición de hipertensión en el embarazo siempre es un riesgo para la madre, ¿no? Y para el feto. Esta suele aparecer después de la 20ª semana y con frecuencia desaparece a la 4ª o 8ª semana posparto. Se debe siempre descartar la existencia de feocromocitoma, en especial por su gravedad durante el tercer trimestre. Es raro, con una prevalencia de 1 por cada 50,000 embarazos. Y bueno, como hay falta de diagnóstico, esto puede llevar a la paciente a una cardiomiopatía y al riesgo de arritmias, o mucho peor, a la muerte, ¿no? En el niño, el feocromocitoma pues tan solo es la causa de 1% de las hipertensiones. Para su diagnóstico podemos contar con pruebas de laboratorio y pruebas de imagen. En las pruebas de laboratorio pues será muy funcional las metanefrinas, que es el método de elección para confirmar o excluir la presencia de un feocromocitoma. Esta va a ser la determinación plasmática o en orina de 24 horas de metanefrinas. Pueden ser totales o fraccionadas. Sí, también las catecolaminas, pero aquí pueden existir falsos positivos. Esto ocurre sobre todo en 3 grupos de personas: personas muy estresadas, consumidoras de cafeína o que ingieren determinados fármacos o alimentos.
En las pruebas de imagen, una TAC, una tomografía computarizada, esta tiene una sensibilidad de un 90-95% para la localización del tumor, ¿no? Esta puede funcionar para fibroadenomas adrenales de 1 centímetro o metástasis de 1 a 2 centímetros, y estos van a ser fácilmente detectados. Una resonancia magnética, esta va a ser igualmente útil para su estudio, presentando similar sensibilidad que a la de la tomografía. Y esta va a ser de elección cuando se va a sospechar que el feocromocitoma puede localizarse en cavidades del corazón o junto al corazón o vasos principales. Sí, también será de elección en niños, embarazadas o personas alérgicas al contraste. También se puede utilizar una gammagrafía. Esta nos va a permitir pues la exploración funcional y localizada del tumor, y sobre todo en metástasis, ¿sí? Cuando el tumor es maligno. También tomografía por emisión de positrones, que es la más frecuente utilizada para detectar el feocromocitoma. Octreoscan, y esta va a ser útil para la localización del feocromocitomas malignos y sobre todo en metástasis también. Y aquí vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre feocromocitoma y paranganglioma. El feocromocitoma y paranganglioma simpático van a tener manifestaciones clínicas muy parecidas, aunque el paranganglioma parasimpático raramente va a ser secretor de catecolaminas y va a tener una clínica diferente y tiene un efecto masa. El paraganglioma simpático, 45% de los casos, y paranganglioma parasimpático, 100% de los casos va a tener ese efecto masa. El diagnóstico de paraganglioma se realiza con frecuencia postcirugía y casi siempre tiene una alta frecuencia de malignidad. El tratamiento pues va a ser quirúrgico principalmente. Sí, se necesita hacer una resección quirúrgica del feocromocitoma y debe ser completa. Sí, de esta manera evitando ruptura capsular y diseminación celular local. Tras la manipulación, pues debe ser mínima, ¿no? Porque puede romperse. Bueno, es quirúrgica, pero ante el riesgo de liberación masiva de catecolaminas durante este acto quirúrgico, pues el paciente debe ser preparado para la cirugía, ¿sí? Con un bloqueo alfa-adrenérgico que va a restablecer el volumen circulante y evitar los picos hipertensivos. Se va a dar fenoxibenzamina 10 a 15 días antes de la cirugía a dosis de 10 a 20 miligramos 3 veces al día. Esto hasta que se controle la presión arterial. La liberación de catecolaminas se realiza más frecuentemente durante la manipulación del tumor, como ya lo había dicho antes, y esto sucede casi siempre antes de ligar la vena suprarrenal. Y si aparecen taquicardias o arritmias, se dan bloqueadores beta. Y para el tratamiento postquirúrgico, pues se va a presentar una hipotensión arterial por algunos días, ¿no? Porque hubo una disminución de la adrenalina y noradrenalina. Pero si persiste la hipertensión, puede ser porque queda un feocromocitoma funcionante, ¿sí? Entonces se debe empezar nuevamente otra vez para volver a diagnosticar si es que así sucedió, que mayormente será así, que queda un feocromocitoma funcionante, o porque presenta asociadamente hipertensión vascular o de otro tipo. Bueno, aquí tenemos a nuestra maqueta, que es parte de una maceta. Tenemos al riñoncito, la glándula suprarrenal, y dentro de la médula de la glándula se encuentra el tumor feocromocitoma, que es secretor de catecolaminas.
Muchas gracias por ver. No olvides darle like y compartir. Y si tienes alguna duda puedes dejar tu comentario en la parte de abajo. Bye.